En el tema del ejercicio del mandato, entonces vamos a explicarlo a través de este tutorial para que todos lo puedan comprender mejor. El ejercicio del mandato como tal tiene unos elementos muy especiales, elementos que lógicamente se necesitan desde cualquier gobernante y desde cualquier tipo de gobierno, desde cualquier modalidad. El ejercicio del mandato necesita de estos elementos. O sea, no podemos decir que por ser comunistas, por ser socialistas, por ser demócratas, no se cumple. El ejercicio del mandato se cumple en todos los gobiernos, cualesquiera que sea su ideología. El primer elemento se llama constitución política. La constitución política. Ningún gobernante puede actuar si no hay una ley. Ningún gobernante puede actuar si no hay una constitución. Ningún gobernante puede actuar si no está dentro de un marco legal para poder hacer las cosas bien. Entonces, el primer elemento del ejercicio del mandato es la constitución política, llamémoslo así de manera general, pero ahí incluye todas las leyes, ordenanzas, acuerdos, decretos, todo lo que es un marco legal para el país. Pero cualquier acción de un gobernante debe estar sustentada en la ley. Luego de que tenemos la Constitución, aparecen los gobernantes, porque esos gobernantes ya elegidos, como lo dice la ley de cada país, entran a gobernar, es decir, entran a implementar las leyes para poder satisfacer las necesidades de una población, de una nación, de un país. Entonces, los gobernantes, el segundo elemento. Llámese ese gobernante presidente, llámese ese gobernante ministro, llámese ese gobernante gobernador, llámese alcalde, llámese concejal, llámese presidente de la Junta de Acción Comunal. Todos los gobernantes están desde la ley, y tienen que actuar desde la ley. Y la ley les da la oportunidad de ser elegidos o de ser nombrados. El tercer elemento son los asesores. En esa figura de asesores, pues están los ministros, los equipos de gobierno. Los equipos de gobierno de un gobernante, los equipos de gobierno de un gobernante son los asesores. Y esos asesores pueden tomar esos nombres: ministros, secretarios, asesores. Y son ellos los que le ayudan o le guían para que las cosas se hagan bien. El cuarto elemento se llaman las instituciones. Las instituciones, las entidades públicas. Porque las entidades públicas tienen que existir, lo dice Max Weber, en la burocracia, las entidades tienen que existir para poder aplicar la ley, los gobernantes y sus asesores. Entonces deben haber unas entidades, llámese Presidencia de la República, llámese Ministerio, llámese Departamento Administrativo, llámese Gobernación, llámese Alcaldía, etc. El quinto elemento es la sociedad civil. Todo lo que tiene que ver con la ley, con los gobernantes, con los asesores, con las entidades, son para dar respuesta a la sociedad civil, a las necesidades de la sociedad civil. Para eso, esos elementos anteriores son claves para que esa sociedad civil pueda recibir las acciones del gobierno. Luego están las instituciones. Las instituciones. Normalmente, en el ejercicio del mandato, hay dos instituciones que a lo largo de la historia han estado con el gobierno. Una de ellas es la Iglesia y la otra las fuerzas militares. Entonces, son dos instituciones que a lo largo de la historia del ejercicio del mandato siempre han aparecido de una manera o de otra en los gobiernos de cada país. Luego está la empresa privada. Es el otro elemento clave para el ejercicio del mandato.
La empresa privada le ayuda al gobierno a generar empleo, a generar impuestos, a generar que la economía sea activa en ese país y pueda ser un país desarrollado. Los países desarrollados se caracterizan por la gran empresa privada. O sea que la empresa privada se convierte en un aliado indispensable para el ejercicio del mandato. Si miramos los gobiernos, sin citar ninguno, que han acabado con la empresa privada, han terminado en la pobreza, en la miseria y sus países acabados. Y la población migrando a buscar mejores oportunidades porque no las hay dentro de ese país. Pero la empresa privada se convierte en un elemento esencial a la hora de hacer ejercicio del mandato. Y por último, lógicamente, la oposición. Siempre en el ejercicio del mandato habrá oposición. Por muy bueno que sea un gobernante, algo hará mal o algo no le gustará a alguien. Porque muchos gobernantes hacen las cosas bien, apegados a la ley. Sin embargo, son criticados. Son criticados porque siempre habrá una oposición. Es un elemento que tampoco se puede descuidar. Entonces, en el ejercicio del mandato se necesita de la ley, se necesita de unos gobernantes, se necesita de unos asesores, se necesita de unas entidades públicas, se necesita de la sociedad civil, se necesitan las instituciones, se necesita la empresa privada y se necesita la oposición. Con estos elementos, ustedes tienen que analizar desde la ley de Herodes cómo se lleva a cabo o cómo sucede cada elemento dentro de la película y cómo muchos de los actores representan uno de esos elementos. El ejercicio del mandato.